¿Y tú, sabes cuál es el país más antiguo de Europa? Y no, no es Francia. Así es, estoy hablando de Bulgaria. De hecho, es el único país de Europa que conserva su nombre desde su fundación en el año 681 después de Cristo. Ahora vayamos a sus inicios. Se tiene registro de vida humana desde el 40.000 a.C., pero se tiene registro de civilizaciones más desarrolladas en la agricultura, metalurgia y el comercio desde hace 8.000 años. Los tracios fueron algo así como los antepasados de los búlgaros más antiguos de los que se tiene registro. Fueron una tribu indoeuropea que habitó al sureste de Europa, que de hecho en su momento Heródoto reconoció que era el pueblo más numeroso después de los indios. De hecho, casi todo lo que sabemos de los tracios se debe a registros griegos, macedonios y romanos. Para el siglo VII a.C., los griegos eran grandes comerciantes, y muy a su pesar de los tracios les quedaban cerca varios puertos. A pesar de no llevarse tan bien, los griegos influenciaron mucho en la religión, el arte y la cultura balcánicas. De hecho, hasta el día de hoy, el idioma búlgaro mantiene topónimos y palabras griegas. En el siglo IV a.C., los macedonios conquistaron Tracia, pero esto no les duraría demasiado, ya que la hegemonía macedonia llegó a su fin en el 168 a.C., cuando fueron derrotados por Roma. En esta se alzaron importantes ciudades del Imperio Romano, que para el 330 después de Cristo formarían más de la mitad del recién fundado Imperio Romano de Oriente. Poco a poco, otras tribus bárbaras se fueron asentando en el territorio tracio, como los eslavos y los ávaros, llegando a un punto en el que los tracios desaparecieron alrededor del siglo VI después de Cristo. Posteriormente llegarían al territorio los protobúlgaros, quienes, aliados con los eslavos, derrotarían al ejército bizantino para dar paso al Primer Imperio Búlgaro. El Primer Imperio Búlgaro nace en el año 681 después de Cristo, fundado por el Khan Asparuh, y tuvo su apogeo desde el reinado de Khan Krum en el 810, quien se dice solía tomar desde una copa hecha de cráneo de sus enemigos. Le siguió Simeón el Grande, quien promovió un gran desarrollo de la cultura búlgara, convirtiéndose en el centro cultural de la Europa eslava. Prueba de esto es que impulsó el alfabeto cirílico, alfabeto usado hasta el día de hoy en los idiomas búlgaro, serbio, ucraniano, kurdo, mongol, tayiko y ruso. Los búlgaros a veces eran aliados de los bizancios y a veces eran sus enemigos. Tenían constantes conflictos con sus vecinos, los ávaros, los serbios, los croatas y con la Rus de Kiev. La caída del Primer Imperio Búlgaro se da tras la Quinta Guerra Búlgaro-Bizantina, tras la batalla del Kleidón, disolviendo por completo el imperio. Tras la disolución del Primer Imperio Búlgaro a principios del siglo XI en la batalla del Kleidón, pasarán unos años antes de que alguna revolución búlgara por fin dé frutos, y esta será la revolución de Asen y Pedro, en el año de 1185. Como resultado, surge el Segundo Imperio Búlgaro, que se consolida en la batalla de Adrianópolis. El Segundo Imperio Búlgaro no será tan duradero como el primero, ni tan extenso, pero sí alcanzará un auge cultural en su apogeo con los reyes Kaloyan e Iván Asen II, que incluso en el siglo XIV se le llega a considerar a la capital de Tarnovo como la nueva Constantinopla. A finales del siglo XIV, el imperio se ve dividido entre sí y es posteriormente conquistado por el Imperio Otomano en la conocida Batalla de Nicópolis en 1396, dando por terminado el Segundo Imperio Búlgaro. Llega así el periodo de ocupación otomana. Así, por más de 500 años, Bulgaria, junto con varios estados balcánicos, se encuentran bajo el control del Imperio Otomano. No obstante, el Imperio Otomano ya empieza con su declive por allá del siglo XIX. Al ser muy extenso, ve complicado homogeneizar las distintas culturas y le va haciendo cada vez más difícil el controlar sus territorios. Esto es mal visto por el resto de Europa, más que nada de los imperios de ese entonces, el francés, el británico, el ruso y el alemán. Ya que el Imperio Otomano es incapaz de apagar nacionalismos y separatismos en su territorio, toda esta situación se le empieza a conocer como la cuestión de Oriente, y al Imperio Otomano se le conoce como el hombre enfermo de Europa. A finales del siglo XIX, Rusia había desarrollado una aparente simpatía por Bulgaria, además
además de que la cuestión de Oriente ya estaba afectando a las grandes potencias. Esto llevó a Rusia a enfrentarse con los otomanos en 13 guerras ruso-turcas. En la guerra de 1878, Rusia resulta vencedor del Imperio Otomano, dando paso al Tratado de San Estéfano, donde los turcos reconocen al territorio búlgaro. Es así como Bulgaria se convierte en el Principado de Bulgaria, que es aún parte del Imperio Otomano, pero con un alto grado de independencia. Sin embargo, ante el miedo de la Europa occidental de que Rusia se expandiera a través de Bulgaria, en el Congreso de Berlín le reducen el territorio búlgaro considerablemente de lo que originalmente decía el Tratado de San Estéfano. Esto deja a los búlgaros con cierta espinita de querer expandir su territorio. En 1908, Fernando I se declara zar, convirtiendo al Principado de Bulgaria en el Reino de Bulgaria. Posteriormente se alía con Grecia, Serbia y Montenegro para formar la Liga Balcánica. En 1912 se da la Primera Guerra Balcánica, donde estos territorios, o sea, la Liga Balcánica, se enfrentan al Imperio Otomano. Este es el mapa antes de la Guerra Balcánica, y así luce el mapa después de la guerra. Notemos cómo los miembros de la Liga Balcánica se anexan territorios. Sin embargo, Bulgaria empezaría a experimentar una necesidad expansionista, por lo que da inicio a la Segunda Guerra Balcánica, en la cual Bulgaria se enfrentaría a sus anteriores aliados de la Liga Balcánica, a Rumanía y también al Imperio Otomano, que eran apoyados de lejitos por Rusia. Bulgaria pierde la Segunda Guerra Balcánica y le quitan varios de sus territorios mediante el Tratado de Bucarest y el Tratado de Constantinopla. Esto será el preludio para la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Esta historia ya nos la sabemos, pero ¿sabes cuál fue el papel que tuvo el reino de Bulgaria en esta? Pues Bulgaria ya le traía cierto resentimiento a Serbia y a Rusia desde la Segunda Guerra Balcánica, por lo que cuando se empiezan a configurar las alianzas en el sistema internacional, Bulgaria se decanta por unirse a las potencias centrales. Como sabemos, las potencias centrales pierden y tienen que enfrentarse a duras represalias impuestas por los vencedores. En el caso de Bulgaria, se ve obligado a firmar el tratado Neuilly-sur-Seine, en el cual cede de nuevo parte de sus territorios, además de pagar costosas indemnizaciones a Serbia. El periodo entre guerras fue relativamente pacífico para Bulgaria. Su líder, Boris III, fue un querido zar recordado por ser un poco pacifista, ayudar a las clases bajas y por querer mejorar sus relaciones exteriores. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Boris quería quedarse en la neutralidad. Sin embargo, al llevar una buena relación con la Alemania nazi, termina uniéndose al Eje. A pesar de esto, Boris mostró cierta resistencia a la influencia nazi y continuó con sus relaciones diplomáticas con la URSS. Incluso brindó protección a los judíos en su territorio. Tras una serie de conflictos internos y con la URSS, se da un golpe de estado. Después de este, Bulgaria se une inmediatamente a los aliados. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria simpatiza con la URSS y pasa a ser parte del bloque comunista, y en 1946 se proclamaría como la República Popular de Bulgaria. En 1990, tras la caída de la URSS, nace la actual República de Bulgaria. Bulgaria se transforma a una economía capitalista, se une a la OTAN en el 2004 y a la Unión Europea en el 2007. Y así llegamos a nuestra actualidad. Ahora hablaré de la estructura política de Bulgaria. Es una república democrática parlamentaria, regulada por la Constitución de Bulgaria de 1991. Poder ejecutivo. El presidente es elegido junto con el vicepresidente en la misma boleta por el voto popular y debe obtener la mayoría absoluta, en 2 rondas si es necesario, para un mandato de 5 años. Existe la reelección para un segundo mandato. El presidente del Consejo de Ministros es elegido por la Asamblea Nacional. El Consejo de Ministros representa al Poder Ejecutivo y decide sobre la política interna y externa del país. El presidente actual es Rumen Radev y el primer ministro actual es Boyko Borisov. Poder Legislativo. Unicameral, la Asamblea Nacional se integra de 240 diputados, elegidos por voto directo mediante un sistema de representación proporcional. Su mandato es de 5 años. El presidente de la Asamblea Nacional es Rosen Seljakov. Poder Judicial. Se compone de un Tribunal Supremo de Casación, el Tribunal Supremo Administrativo, el Tribunal Constitucional,
los tribunales de apelaciones, los tribunales regionales y de distrito, tribunales administrativos y las cortes marciales.